Control. Todo se reduce a control. Todas las dictaduras tienen una misma obsesión, y eso es todo. Por eso en la antigua Roma le daban a la gente pan y circo. Distraían a la gente con el entretenimiento. Pero otras dictaduras usan otras estrategias para controlar las ideas, el conocimiento. ¿Cómo lo logran? Bajan el nivel de educación, limitan la cultura, censuran la información, censuran cualquier medio de expresión individual. Y es importante recordar que esto es un patrón que se repite a lo largo de la historia. Muy bien. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. I know the value of discipline and truth. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Porque a ignorância do que me achava analfa era de confundir a inteligência com o conhecimento e o aprendizado no banco da escolaridade. Where the investment in infrastructure Mientras uno tiene que trabajar toda su vida para formar un modesto patrimonio, ellos parece que no les basta acaparar y acaparar más y más riqueza. El 1 de julio del año 2000 se presenta ante México un hombre alto, bravucón, que decía venía a acabar con las tepocatas, dinosaurios y víboras prietas que habían gobernado este país durante 70 años. Lamentablemente, este enigmático político solo quedó en una anécdota, una simple anécdota. De ética, pues ¿qué podemos esperar? Se nos van a Irlanda con el dinero de los mexicanos. Pero ¿qué pasó en esos 70 años del PRI en el poder? Época que fue descrita por Mario Vargas Llosa como la dictadura perfecta. Con esta fórmula, México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime
por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. El PRI nació de la necesidad de institucionalizar a esos líderes revolucionarios, esos que primero disparaban y después averiguaban qué había pasado. Era muy común ver correr la sangre en San Lázaro. Su fundador fue Plutarco Elías Calles, quien decía perseguir ideales revolucionarios. Pero la tierra y libertad de Zapata continuaba siendo una utopía. Los derechos de los trabajadores que defendían los hermanos Flores Magón, estos pecaban por su ausencia. Del sufragio efectivo no reelección de Madero, Calles buscó la forma vía el dedazo de reelegirse por varios periodos. Así es como inicia el PRI, plagado de incongruencias desde su fundación. Lo que buscaban era repartirse el botín que era México entre los líderes revolucionarios, y una vez repartido, vendría el beneficio social. En cada sexenio se presentaron estallidos sociales de inconformidad debido a los abusos del poder, los actos de corrupción, el nepotismo, la censura, los fraudes electorales y las limitadas libertades que el gobierno le otorgaba a los jóvenes. El PRI aplicaba el método romano, y cuando éste no funcionaba, el de don Porfirio. El método romano, el cual te permite mantener tranquila a la plebe dándole pan y circo. Así que los partidos gobernantes se dedicaron a hacer lo mismo, a subsidiar la pobreza y entregarle al pueblo grandes distractores. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de 1968 y los Mundiales de Fútbol en 1970 con la magia de Brasil de Pelé, y México 1986 con la mano de Dios de Maradona. Pero cuando este método no era suficiente, se aplicaba el de don Porfirio, pan y palo, mediante el cual a los líderes de los diversos movimientos sociales se les compraban sus ideales con puestos de gobierno, terrenos, casas o dinero. Hasta un Piaget alcanzamos. Lauro, ahora creo en Dios. ¿Y por eso te metiste a trabajar en el gobierno? No había otra opción. Aunque lo digas en ese tono, no lo estamos haciendo tan mal. Creo que es la única forma de que este país progrese. Además, otra cosa. Salinas, yo creo que es el mejor presidente que hemos tenido desde Cárdenas. Eso es mentira. Nada más hay que verte para darse cuenta de que estás hecho un burgués. Olvidaste tus principios. Mira, compadre, mejor le paramos a la política. No vamos a pararle. Qué fácil te llegaron al precio. Tú, el más rojillo de todos, eres un traidor. Ya párale, Lauro. De igual forma ocurría con los académicos e intelectuales, quienes eran arropados por la clase gobernante, otorgándoles reconocimientos públicos, estímulos económicos e incluso puestos políticos de gran relevancia. Eran críticos de un sistema del cual terminaban siendo beneficiarios. Ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual, a lo largo de su historia, reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema, de dictadura, que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos, sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un pequeño paréntesis, un inciso aquí. Podemos preguntar, sin riesgo de caer en la indiscreción, si Octavio Paz es militante en algún tipo de partido político. No. Yo no creo que los escritores deban militar en iglesias ni en partidos. En una época de mi vida trabajé por el Estado mexicano. Fue una contribución más bien dudosa y que en cierto modo no me siento orgulloso de ella. Creo que los escritores debemos permanecer lejos
de los partidos políticos y de las iglesias. Con esto no quiero decir que no tengamos ideas políticas, no. La política es una actividad natural de los escritores, de los hombres del siglo XX, y los escritores somos hombres del siglo XX y debemos tener actitudes políticas, pero nuestra actitud debe ser crítica. Y creo que la militancia en un partido político no enriquece al poeta ni al escritor, lo empobrece. ¿Y al partido? Lo que acabas de ver es una introducción de esos 70 años del PRI en el poder. En nuestros próximos capítulos hablaremos a fondo de lo que a ti y a mí nos enseñó el PRI. Y serás precisamente tú quien decide el contenido del segundo capítulo. Visita la página en Facebook de Libertad Política para conocer la forma de votar y ser parte de este gran esfuerzo por despertar conciencias más allá de tintes ideológicos o partidistas.